mi nombre es Evelyn, la técnico superior en Administración Logística, la materia Gestión y Evaluación de Proyectos. 1. Explique qué es la planificación de un proyecto y describa las etapas que se deben considerar para desarrollar este proceso, ejemplificando a partir de una situación real o semificticia. Planificación de un proyecto. Es el proceso de definir y organizar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto de manera eficiente y eficaz. Implica la identificación de las tareas, los recursos necesarios, los plazos y las secuencias de las actividades. Las etapas de planificación de un proyecto. 1. Definición de alcance. En esta etapa se establecen los objetivos y los límites del proyecto. Se identifican los entregables y se determina qué se incluirá y se excluirá lo que se excluirá del proyecto. 2. Descomposición de tareas. En esta etapa se divide el proyecto en tareas más pequeñas y manejables. Cada tarea debe ser claramente definida y tener un responsable asignado. 3. Secuenciación de actividades. En esta etapa se determina el orden en el que se deben realizar las tareas. Se identifican las dependencias entre las actividades y se establece una secuencia lógica. 4. Estimación de recursos. En esta etapa se determinan los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las tareas. Esto incluye recursos humanos, materiales y financieros. 5. Estimación de tiempos. En esta etapa se estima la duración de cada tarea. Se pueden utilizar técnicas como la estimación por expertos o el análisis de datos históricos para determinar los tiempos. 6. Asignación de responsabilidades. En esta etapa se asignan responsabilidades a los miembros del equipo. Se define quién será el responsable de cada tarea y quién supervisará la ejecución. 7. Elaboración del cronograma. En esta etapa se crea el cronograma del proyecto, se muestra la secuencia, actividades y los plazos de ejecución. Se utilizan herramientas como el diagrama Gantt para visualizar el cronograma. 8. Identificación de riesgo. En esta etapa se identifican los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto. Se analizan los riesgos y se desarrollan estrategias para mitigarlos y gestionarlos. 9. Establecimiento de indicadores de seguimiento. En esta etapa se definen los indicadores que se utilizan para medir el avance y el éxito del proyecto. Estos indicadores pueden incluir el cumplimiento de plazos y el uso eficiente de recursos y de satisfacción del cliente. Ejemplo de planificación de proyecto. Supongamos que se va a desarrollar un proyecto de construcción de una casa. Las etapas de planificación podrían ser las siguientes. 1. Definición de alcance. Se establecen los objetivos del proyecto, como construir una casa de 2 pisos con 3 habitaciones y 2 baños. 2. Descomposición de tareas. Se dividen las tareas en actividades más pequeñas como diseños arquitectónicos, obtención de permisos, compra de materiales y construcción de cimientos, etc. 3. Secuenciación de actividades. Se determina el orden en el que deben realizar las tareas. Por ejemplo, primero se realiza el diseño arquitectónico, luego se obtienen los permisos y después se compran los materiales. 4. Estimación de recursos. Se determinan los recursos necesarios para cada tarea, como arquitectos, ingenieros y materiales de construcción, etc. 5. Estimación de tiempos. Se estima la duración de cada tarea. Por ejemplo, el diseño arquitectónico puede tomar 2 o varias semanas, mientras que la construcción de los cimientos puede tomar más de un mes. 6. Asignación de responsabilidades. Se asignan responsabilidades a los miembros del equipo, como el arquitecto a cargo del diseño y el contratista a cargo de la construcción. 7. Elaboración de cronograma. Se crea un cronograma que muestra la secuencia de actividades a plazos de ejecución. 8. Identificación de riesgos. Se identifican los posibles riesgos como retrasos de la obtención de permiso o problemas con la calidad de los materiales. 9. Establecimiento de indicadores de seguimiento. Se definen indicadores para medir el avance del proyecto, como el cumplimiento de plazos y su uso eficiente de recursos. Esta planificación permitirá llevar a cabo el proyecto de construcción de la casa de manera organizada y eficiente, asegurando que se alcancen los trabajos correctos.
2. Explique qué son las metodologías de gestión de proyectos y qué aspectos se deben considerar para implementarlas. A partir del ejemplo utilizado en la pregunta anterior, desarrolle, argumente y especifique su respuesta. Metodología de gestión de proyectos. Las metodologías de gestión de proyectos son enfoques estructurados y sistemáticos para planificar, ejecutar y controlar proyectos. Estas metodologías proporcionan el marco de trabajo que ayuda a los equipos a organizar, administrar eficientemente los recursos, el tiempo y el alcance del proyecto. Al implementar una metodología de gestión de proyectos, es importante considerar los siguientes aspectos. 1. Definición clara de los objetivos del proyecto. Antes de comenzar cualquier proyecto, es fundamental establecer los objetivos y los resultados esperados. Esto ayudará a guiar todas las actividades y decisiones durante el proyecto. 2. Planificación adecuada. Una metodología de gestión de proyectos requiere una planificación detallada que incluya la identificación de tareas, la asignación de recursos, la estimación de tiempos y la creación de un cronograma. Esto garantiza que todas las actividades estén coordinadas y se realicen de manera eficiente. 3. Asignación de roles y responsabilidades. Es esencial definir claramente los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo. Esto asegura que todos sepan qué se espera de ellos para contribuir al éxito del proyecto. 4. Comunicación efectiva. La comunicación abierta y clara es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Una metodología de gestión de procesos debe incluir canales de comunicación establecidos y frecuentes para mantener a todos los miembros del equipo informados sobre el proceso, de los problemas y las decisiones importantes. 5. Seguimiento y control. Una metodología de gestión de proyectos debe incluir mecanismos para monitorear y controlar el proceso del proyecto. Esto implica realizar el seguimiento regular de las tareas, identificar y resolver problemas y realizar ajustes según sea necesario para mantener el proyecto en el camino correcto. Ejemplo. Tomemos como ejemplo el proyecto de desarrollo de software, mencionando en la pregunta anterior. Para implementar una metodología de proyectos, en este caso, se pueden seguir los siguientes pasos. Definir claramente los objetivos del proyecto, como desarrollar un sistema de gestión de inventario para una tienda en línea. Realizar una planificación detallada que incluya la identificación de tareas necesarias como el diseño de la base de datos, la creación de la interfaz, como las pruebas de funcionalidad. Asignar roles y responsabilidades a los miembros del equipo, como desarrollar una base de datos. Realizar un seguimiento regular del proceso del proyecto, identificar y resolver problemas y realizar ajustes según sea necesario para cumplir los plazos establecidos. En resumen, las metodologías de gestión de proyectos proporcionan un enfoque estructurado para nuestra prueba de implementar una metodología. Es importante considerar la definición de objetivos, la planificación, la asignación, la comunicación, el seguimiento y el control del proyecto. 3. Finalmente, explique qué es el monitoreo de proyectos, los elementos que se deben considerar y cómo se aplicaría en el ejemplo que ha venido trabajando. Desarrolle y argumente y ejemplifique su respuesta. Monitoreo de proyectos. El monitoreo de proyectos es un proceso continuo que permite evaluar y supervisar el proceso de un proyecto en una relación con sus objetivos y metas establecidos. El objetivo principal del monitoreo es asegurarse de que el proyecto esté avanzado de acuerdo con la planificación y tomar medidas correctivas si es necesario. Vamos a considerar en el monitoreo de proyectos. 1. Indicadores de desempeño. Son medidas cuantitativas o cualitativas que se utilizan para evaluar el proceso del proyecto. Estos indicadores deben ser claros, medibles y relevantes para los objetivos del proyecto. 2. Fuente de datos. Se deben identificar las fuentes de datos necesarias para un monitoreo de proceso de proyecto. Estas fuentes pueden incluir informes de avance, registro de actividades, encuestas, entrevistas, entre otros. 3. Frecuencia de monitoreo. Es importante establecer la frecuencia con la que se realiza el monitoreo. Esto puede variar según la duración y la complejidad del proyecto. Por lo general, se recomienda realizar monitoreos periódicos para poder identificar el tiempo de los problemas.
4. Responsabilidad y roles. Se deben asignar responsabilidades claras a las personas encargadas a realizar el monitoreo. Esto incluye definir quién será responsable de recopilar los datos, analizarlos y tomar las medidas necesarias. Aplicación en el ejemplo trabajado. En el ejemplo que hemos estado trabajando, el monitoreo de proyectos se aplicará de la siguiente manera. 1. Indicadores de desempeño. Se deben establecer indicadores de desempeño relevantes para el proyecto, como el número de ventas realizadas, la satisfacción del cliente o el cumplimiento de plazos. 2. Fuente de datos. Se pueden utilizar diferentes fuentes de datos como informe de ventas, encuestas de satisfacción del cliente y registros de seguimiento de actividades. 3. Frecuencia de monitoreo. Se puede establecer un monitoreo mensual para evaluar el proceso del proyecto y realizar ajustes si es necesario. 4. Responsabilidades y roles. Se debe asignar una persona o equipo de responsabilidad de recopilar y analizar los datos de monitoreo. Esta persona o equipo también será responsable de tomar medidas necesarias para corregir cualquier desviación o problema identificado. En resumen, el monitoreo de proyectos es esencial para asegurar que el proyecto avance de acuerdo con lo planificado. Al establecer indicadores de desempeño, identificar fuentes de datos, establecer un indicador de desempeño, identificar fuente de datos, al establecer una frecuencia de monitoreo y asignar responsabilidades, se puede garantizar un monitoreo efectivo del proyecto. Muchas gracias.